Año 1902, Puebla. Hay secretos que la Iglesia guarda mejor que la tierra a sus muertos. En los archivos del arzobispado, detrás de sellos y llaves oxidadas, existe un expediente que nunca debió escribirse. Antes de continuar, cuéntanos desde qué ciudad y país nos estás viendo. En una tarde de otoño, una carta anónima llegó al registro civil, escrita con tinta morada y letra temblorosa, y en su primera línea decía textualmente: Excelencia, las oraciones no lavan lo que se esconde bajo la clausura de San José. Lo que sigue no es solo una acusación administrativa ni un rumor de pueblo. Es un documento que mezcla confesión y ciencia, una lista de frascos etiquetados con nombres y fechas, y notas que hablan de protección y preservación. Siéntete en la penumbra con nosotros. Vamos a abrir ese expediente, a entrar en salas donde la cera de las velas no consigue ocultar el olor a formol, a escuchar las voces que durante décadas nadie quiso creer. ¿Estás listo para caminar por un sótano que huele a vinagre y a incienso al mismo tiempo? Sigue hasta el final, porque lo que vamos a revelar cuestiona la línea entre misericordia y profanación. El incidente iniciador llegó en forma de hoja doblada. Era 14 de marzo, y el funcionario del registro civil, don Bartolomé Álvarez, encontró la carta sobre su mesa, sin remitente, con un sello de cera roto que nunca había pertenecido a su oficina. La carta describía nombres, fechas de defunción muy tempranas y la referencia a un cuaderno escondido en la clausura. No es obra de Dios lo que hacen, decía una línea. Otra pedía discreción. Al leerla en voz baja, el pulso de Bartolomé se hizo visible en la mano que sostenía el papel. Llamó al inspector municipal Rafael León y a la madre superiora del convento, Sor Carmen. La primera reacción fue incredulidad y un intento de minimizar. Historias de madres que gritaban, pérdida de niños en la pobreza, todo envuelto en la devoción. Pero la carta no era una invención, tenía fechas caligráficas que coincidían con registros de bautismo y de defunción, y una referencia a un expediente en las bóvedas del arzobispado. Cuando el arzobispo recibió noticia, su rostro quedó sereno un instante, y luego frunció el ceño, como si conociera un peso que no podía revelar. ¿Qué haría usted si recibiera una nota así y supiera que detrás de un muro de clausura hay nombres que no aparecen en el panteón? Entre la calma oficial y la indignación de la plaza se abrió un cofre de inquietudes. La investigación civil se organizó con formalidad y lentitud, como suelen hacerlo las estructuras que temen al escándalo. El inspector Rafael León visitó el convento acompañado por el notario municipal don Eusebio Torres y por un fotógrafo aficionado, Miguel Ortega, que llevaba una cámara grande y un estuche con placas de vidrio. La tarde de la visita tenía luz fría, la piedra del umbral conservaba humedad y el olor a fiera y a madera encerada era profundo. Sor Carmen negó problemas y ofreció un recorrido superficial por las celdas, mientras los pasos resonaban en pasillos que olían a jabón y a libros viejos. Rafael pidió ver los registros de entrada y salida de niños y encontró discrepancias. Fechas de bautismo sin correspondiente nota de sepultura, nombres repetidos con variaciones. Al solicitar acceso a archivos internos, la Madre Superiora alegó clausura, secreto de confesión y la protección de la congregación. Se nombraron testigos, la sacristana Josefina, el médico local Dr. Arenas, la comadrona de barrio Doña Lucía. Los registros civiles fueron cotejados con los libros parroquiales y con una lista manuscrita que apareció en el cuaderno de una monja joven, encontrado por casualidad en un armario, cuyo candado estaba flojo. Lo que empezaba como papeleo adquirió el olor de algo tangible, papeles con manchas, notas de tono devoto y abreviaturas técnicas que nadie había esperado encontrar tras la reja de un convento. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos vecinos aseguraron haber oído llantos nocturnos, otros afirmaron que la creencia era simple caridad mal entendida. Entre los nombres que aparecían en los registros estaban los de madres pobres, María Ángeles Torres, Josefina Mendoza, Carmen Rubio. Cada nombre abría una historia que exigía respuestas. La bajada al escondrijo fue meticulosa y casi ritual. El acceso estaba detrás de un armario en la sacristía, oculto por telas y libros. Al abrirse la trampilla, un soplo de aire frío subió y trajo consigo un olor penetrante a químicos, mezcla de formol y vinagre, y algo más que algunos describieron como un dulzor metálico. La estancia subterránea era baja, las lámparas de aceite dejaron manchas en el techo.
En las estanterías, frascos alineados como dedos de una mano, etiquetas escritas a pluma con nombres y fechas, y pequeñas anotaciones en latín y en español: proteger, conservar para retorno, bajo 7 llaves. Un cuaderno con hojas arrancadas en el que se alternaban oraciones y fórmulas de preservación, y al fondo, cintas de tela con restos de cabello y pequeños paquetitos con trozos de ropa. La escena fue descrita por el fotógrafo Miguel como una imagen de museo funerario y por el doctor Arenas como un laboratorio improvisado. Los presentes sintieron el tacto de la humedad en las paredes, la textura áspera del polvo que cubría los frascos, el sabor amargo que dejó en la lengua el aire del sótano, como si la respiración consumiera una costra de recuerdos. Se contaron más de 20 frascos etiquetados con la palabra protegido, algunos con fechas de meses tras la muerte inscritas con caligrafía temblorosa. La luz de las lámparas hacía brillar las superficies de vidrio, y en cada reflejo parecía asomar un rostro que nadie reconocía del todo. El eco de los susurros rebotaba contra la piedra, y la sensación de profanación se impuso, mezclada con la intuición de que aquello había sido, para algunos, un acto de amor convertido en torre de cristal. Los análisis forenses comenzaron rápidamente para dotar al caso de la credibilidad técnica que demandaban tanto los escépticos como los fieles. El doctor Arenas describió las observaciones preliminares en un informe que combinaba términos médicos y un lenguaje casi pastoral. En las muestras tomadas de los frascos se encontraron rastros de formaldehído, de alcohol etílico y de compuestos vegetales que podían indicar intentos de conservación. Los tejidos eran parcial o totalmente deshidratados y algunos presentaban signos de manipulación post-mortem. Un laboratorio en la capital realizó pruebas de carbono y acondicionamiento químico. Los resultados llegaron en hojas mecanografiadas que hablaban de conservación incompleta y de técnicas aplicadas con improvisación y con cierta repetición sistemática que sugería protocolo local. En términos procesales, se abrió la discusión sobre si aquello constituía preservación con fines científicos, una práctica póstuma motivada por devoción o un acto de profanación de cuerpos. El informe describió con términos técnicos la presencia de formaldehído en porcentajes que apuntaban a soluciones caseras, no a procesos médicos institucionales. En una nota al margen, el experto escribió que la ausencia de documentación médica y la presencia de anotaciones religiosas hacían del caso un híbrido entre laboratorio y relicario. Este laudo fue clave para la decisión subsiguiente: detener a la responsable y proseguir un juicio que confrontaría fe, ley y ciencia. El día en que se decidió la aprehensión, la tensión se parpó como un peso en la plaza frente al convento. Las autoridades presentaron cargos por profanación de restos y por ocultamiento de documentos. Sor María Isabel, la monja más joven y la figura central según la carta, fue acusada formalmente. En el interrogatorio previo al juicio, las preguntas y respuestas se sucedieron con una cadencia que mezclaba compasión y rigor judicial. Fue necesario un diálogo extenso para mostrar el subtexto de la devoción que justificaba sus actos y para confrontarlo con la ley. Interrogatorio con 8 intercambios precisos entre el juez, el abogado defensor, la acusada y el inspector reflejaron la complejidad moral. Juez preguntó: ¿por qué ocultó los registros? Sor María Isabel respondió: para protegerlos de la indiferencia. Abogado defensor replicó: ¿y esa protección justificaba almacenar restos? Sor María Isabel dijo: no veía otra forma. Inspector añadió: hay frascos con fechas y nombres, no etiquetas hospitalarias. Sor María Isabel respondió: cada etiqueta era una oración. Juez insistió: ¿recibió autorización del arzobispado? Sor María Isabel respondió: no. Abogado defensor puntualizó: ¿temía la pérdida de identidad de esos niños? Sor María Isabel susurró: temía el olvido. Inspector enfatizó: la ley exige registro y sepultura. Sor María Isabel concluyó: la ley no daba consuelo a sus madres. La conversación reveló vacíos y contradicciones, pero también mostró la intención devocional, que para ella superaba la burocracia. La sala olía a madera vieja y a papel nuevo, y el murmullo del público añadió textura auditiva a la escena. Cada respuesta de la monja estaba cargada de un tono confesional, casi cantado, que hipnotizó a algunos presentes y enfureció a otros. Las tácticas legales se enfrentaron a la retórica religiosa, y el tribunal tuvo que decidir entre aplicar la ley con firmeza o entender la motivación humana detrás del acto.
El juicio se convirtió en un tribunal moral más que en una simple vista procesal. Testigos se presentaron, entre ellos madres que habían perdido a sus hijos en días de lluvia, la exacristana Rosario, el notario don Eusebio, el fotógrafo Miguel y el historiador local profesor Salazar, invitado a declarar sobre prácticas antiguas. Se escucharon también fragmentos del cuaderno hallado en el sótano, donde aparecían oraciones entremezcladas con instrucciones de conservación y una nota con la frase confesional «No las enterré para proteger su pureza». Los diálogos en la sala de audiencia se expandieron con más de 10 intercambios entre la defensa y la fiscalía, y las preguntas teológicas invadieron quesitos jurídicos. La defensa apeló a la intención caritativa, a la misericordia y a la idea de reliquia, mientras que la fiscalía sostuvo la inviolabilidad del cuerpo y la necesidad de registros y de panteón. El obispo envió un escrito privado, leído en cámara cerrada, que pedía misericordia y discreción, pero también reconocía la necesidad de reparar el daño institucional. En términos de procedimiento, se discutió la posible excomunión como sanción canónica y la condena penal por profanación. El fiscal planteó que la acción, aunque nacida de devoción, había generado dolor a las familias y desconcierto social. En la plaza, la gente debatía con voz alta signos de oración y gritos de justicia, mientras en la sala las palabras se hacían pesadas como plomo. La tensión pública después del juicio tuvo dos vertientes, la devoción que buscaba perdón y la indignación que pedía ejemplaridad. Aparecieron testimonios de fenómenos que algunos atribuyeron a causas sobrenaturales. Vecinos afirmaron que, desde la noche siguiente al hallazgo, se escucharon cantos en latín procedentes de la clausura cuando no había monjas en el coro, y que velas prendidas se consumían más rápido de lo normal. En la cárcel, Sor María Isabel describió sueños con niños que la llamaban por su nombre. Un guardián, Mateo, dijo haber sentido una brisa fría en la celda donde ella dormía y que la madera crujía con voces que parecían rezos. Un momento de clímax ocurrió cuando se abrió uno de los frascos para estudio y la sala de laboratorio percibió un olor dulce y casi indefinible que hizo que la asistentora sintiera náuseas. Las descripciones sensoriales se multiplicaron, visión de sombras en los cristales, audición de sollozos lejanos, olfato de formol mezclado con incienso, tacto de humedad en los márgenes del papel y un gusto metálico que dejó en las lenguas de quienes participaron. La ciudad asistió a un aumento de peregrinos que querían rezar junto al convento y a la vez a grupos que exigían que los frascos fueran destruidos. Algunos frascos colocados bajo custodia judicial aparecieron al día siguiente vacíos según el inventario, como si el contenido hubiera desaparecido. La combinación de la ciencia que hablaba de conservación y de la narrativa mística que hablaba de protección dio al caso una dimensión inquietante que escapaba a la razón simple. La prensa local y los periódicos de la capital convirtieron el suceso en noticia diaria. Titulares extremos alternaban entre «La monja que guardó el silencio» y «Frascos del misterio en el convento de Puebla». La opinión pública se polarizó. Hubo manifestaciones públicas en la Plaza Mayor, madres con pañuelos blancos pidiendo verdad, jóvenes con antorchas reclamando castigo, sacerdotes pidiendo calma. El arzobispado emitió comunicados pidiendo mesura y ofreciéndose a colaborar con la investigación, al tiempo que ordenaba la apertura de los archivos eclesiásticos bajo supervisión. El gobernador nombró una comisión mixta con el fin de garantizar transparencia en la investigación. En un operativo nocturno autorizado por la justicia, las autoridades llevaron a cabo la extracción regulada de los frascos restantes y la fumigación del sótano con una mezcla de productos químicos estándar. Al abrir los frascos en presencia de peritos, algunos encontraron únicamente líquidos turbios. Otros frascos, que en las actas figuraban llenos, aparecieron sospechosamente vacíos, generando teorías de ocultamiento por parte de la propia institución. El suceso obligó a la municipalidad a revisar procedimientos de registro de defunción y a promulgar medidas para evitar la repetición de prácticas no reguladas. El notario don Eusebio fue cuestionado por no haber verificado el cierre correcto de expedientes. Entretanto, el arzobispado selló parte de su archivo con nuevas medidas de seguridad, enviando expedientes al archivo estatal con custodia oficial. El rumor de que algunos documentos habían sido retirados para su protección circuló con fuerza y encendió la sospecha de que no solo cuerpos, sino también papeles habían desaparecido. En la sentencia y en el legado final se encontró una mezcla de castigo y memoria. Sor María Isabel fue condenada a una pena menor por profanación atenuada, en consideración a su historial y a la presión social, y se le impuso una sanción canónica de reclusión en comunidad fuera de Puebla.
Antes de su traslado, escribió una confesión que no fue leída íntegramente en público, pero cuyas líneas finales decían: «No las enterré porque temí que la tierra olvide sus nombres». Un mes después, la ciudad siguió dividida. Un fragmento de la sentencia obligó a la Iglesia a crear un registro público de niños no reclamados y a mejorar la trazabilidad de defunciones. La Madre Superiora anunció la clausura temporal del convento para inspección y reformas. Un académico publicó un artículo que recontextualizaba prácticas históricas de conservación y devoción, y algunos artistas locales comenzaron a producir obras que recogían la tensión entre amor y control. El epílogo se desplegó en 3 tiempos que marcaron el recuerdo y el proceso de reparación social. Un mes después, la plaza mantenía su memoria fresca. Las familias que habían esperado respuestas sintieron alivio en la apertura de registros y en la restitución de algunos certificados, pero muchos nombres seguían sin explicación. La Comisión Municipal publicó un primer informe que detallaba irregularidades en la gestión del registro civil y recomendaba sanciones administrativas para funcionarios que no habían seguido protocolos. Se organizaron misas por los niños en varias iglesias, y la comunidad intentó ritualizar la pérdida. Se encendieron velas, se dejó pan a la puerta del convento, se colocaron flores en la pared donde un tiempo habían colgado listas de nombres. El ambiente olía a incienso y a lluvia mojada, y la gente conversaba en voz baja sobre lo que considera redención. Algunas madres buscaron consuelo en confesiones privadas, otras en el calendario civil que ahora registraba sus pérdidas con mayor claridad. La narrativa del expediente comenzó a circular en la ciudad como una advertencia sobre las consecuencias del secretismo institucional. 3 meses después, surgieron repercusiones más amplias. La prensa investigativa publicó piezas sobre prácticas similares en otras localidades, activando una discusión nacional sobre la necesidad de protocolos claros para orfanatos, conventos y hospitales caritativos. El gobierno local emprendió reformas administrativas y capacitaciones para funcionarios del registro civil. Se instaló un archivo centralizado que prometía transparencia y acceso público, y varias piezas del expediente fueron digitalizadas y entregadas a historiadores. La sociedad civil celebró audiencias públicas donde se discutió el equilibrio entre la intimidad religiosa y la obligación estatal. El recuerdo de Sor María Isabel se volvió complejo. Para unos, una figura de compasión mal orientada. Para otros, una transgresora que necesitaba castigo. El debate académico aportó matices. Se habló de impericia técnica, de ausencia de formación forense en contextos de pobreza, de la larga tradición de tratar restos como reliquias en comunidades rurales. 6 meses después, la memoria se asentó en rituales y en archivos. El convento reabrió con nuevas reglas y una superiora distinta, y el arzobispado anunció medidas de supervisión más estrictas. Algunos frascos, declarados desaparecidos, seguían sin aparecer, y ese vacío alimentó leyendas locales que mezclaban devoción y misterio. En la ciudad se instaló una placa conmemorativa que evocaba a los niños cuyos nombres aparecieron en el expediente, y se impulsó una fundación para apoyar a madres en duelo y para mejorar los procedimientos de registro. La historia de Puebla llegó a inspirar obras de teatro y ensayos, y el expediente sellado del arzobispado se convirtió en un objeto de estudio para historiadores de la medicina, el derecho y la devoción popular. El legado quedó marcado por una pregunta que no se cerró en tribunales: ¿hasta dónde llega el amor cuando se transforma en control? ¿Y qué pesa más, la ley o la compasión mal encausada? La ciudad aprendió, a ritmo lento, que los archivos no solo registran hechos, sino que contienen almas que exigen cuidado. A lo largo de la narración nombramos y registramos a varias personas que participaron en esta historia: Sor María Isabel, Sor Carmen la Madre Superiora, el inspector Rafael León, don Bartolomé Álvarez el registrador, don Eusebio Torres el notario, el fotógrafo Miguel Ortega, el doctor Arenas, la sacristana Josefina, la Madre Rosario ex sacristana, el profesor Salazar y el guardián Mateo. Cada uno dejó una huella reconocible: peticiones de pruebas, firmas en actas, declaraciones ordinarias en la prensa, y acciones que empujaron el caso hacia su resolución. Las historias personales de Sor María Isabel y del inspector Rafael merecen atención detallada para entender los motivos y el conflicto humano central en este expediente. Nacida en un pueblo cercano, Sor María Isabel había llegado al convento en su adolescencia tras perder a sus padres. Creció entre oraciones, aprendió a coser hábitos y a aliviar fiebre con remedios caseros, y su infancia quedó marcada por la sensación de que los olvidados necesitaban custodias que la institucionalidad no brindaba. Su formación religiosa fue temprana y profunda. Sus mentoras le enseñaron rituales de cuidado y prácticas devocionales que mezclaban rezo y medicina popular.
Perder a un hermano pequeño cuando era niña la hizo temer el abandono definitivo, y esa herida la llevó a abrazar la idea de que preservar fuese igual a salvar. En el presente del juicio, su rostro era pálido, su voz firme, y en sus manos, la caligrafía de su cuaderno se convirtió en evidencia y en confesión. El inspector Rafael León nació en la ciudad de Puebla, hijo de un zapatero y de una costurera. Desde joven, mostró interés por la ley y por el orden público, y su formación fue práctica en la comisaría local, donde aprendió a tratar con vecinos, con notarios y con clérigos. Perder un caso de negligencia en el pasado le dejó una marca. Juró no permitir que la burocracia ocultara injusticias. Sus años de trabajo le enseñaron a leer entre registros y a desconfiar de declaraciones oficiales que sonaban demasiado pulcras. La pérdida de un amigo de infancia por una infección tratada con remedios inadecuados le llevó a valorar la pericia científica y la necesidad de la evidencia. En el presente investigativo, Rafael actuó con mezcla de respeto hacia la fe y exigencia hacia la ley, buscando dar voz a las madres y garantizar que la verdad emergiera de los archivos. Su conflicto interno se centró en entender la intención detrás de las acciones de la monja sin perder el pulso del procedimiento legal. En el transcurso del relato hay momentos de tensión que marcaron decisiones irreversibles. Uno fue cuando los frascos se contaron en presencia de las familias, y algunos se hallaron vacíos. La incredulidad y la ira estallaron en la plaza. Las madres lloraron, algunas maldijeron, otras recitaron oraciones. La tensión fue doble porque se mezcló la certeza técnica del inventario con la intuición mística de que algo allí no debía ser tocado. Un segundo momento ocurrió en el tribunal cuando un testigo rompió a llorar al ver una etiqueta con el nombre de su hijo. El silencio que siguió fue absoluto, y los murmullos se convirtieron en acusaciones. Un tercer momento de clímax vivió el convento cuando, en una madrugada, las velas que debían durar horas se consumieron en minutos, y un coro de voces se escuchó sin que hubiera monjas en la capilla. Cada episodio dejó secuelas, decisiones y cambios institucionales. En términos técnicos y procesuales, los peritajes se llevaron a cabo con protocolos de cadena de custodia y con informes de laboratorio que describieron la composición de las soluciones utilizadas en la conservación. El informe forense explicó en lenguaje accesible que el formaldehído actúa como fijador proteico, previene la descomposición y requiere diluciones precisas para evitar degradación adicional, y que su uso improvisado puede alterar tejidos y complicar la identificación. En 300 caracteres se indicó que la ausencia de registros médicos y la combinación con anotaciones religiosas sugieren práctica fuera de la normativa médica de la época. Estas precisiones técnicas aportaron marco a la decisión judicial. La conclusión de este expediente deja sabor a interrogante y a reparación parcial. Se actuó en lo legal, se realizaron cambios administrativos y se instituyeron medidas para proteger mejor los registros de defunción y la custodia de restos. Sin embargo, quedan vacíos en archivos y en memoria, y la pregunta moral persiste. ¿Hasta dónde puede llegar el amor cuando se transforma en control? ¿Qué pesa más, la ley o la intención de una devoción que se extralimita? Antes de despedirnos, queremos saber, si hubieras sido una de esas madres, ¿qué habrías hecho frente al silencio institucional? Respóndenos en los comentarios empezando con «Yo exigiría» o «Yo perdonaría sí», para que podamos leer tus testimonios. Si estas historias te conmueven y quieres acompañarnos en la apertura de otros expedientes sellados, suscríbete para seguir investigando con respeto a las víctimas y compromiso con la verdad. Nos vemos en el próximo episodio, donde abriremos otro archivo que la historia intentó enterrar.